Cuando la ropa no me quedaba. Tuve una rutina de 2 horas. Ok. 2 horas encerrada en un cuarto sin comer. A la semana bajaba 5 kilos. 39.8. Yo estaba demasiado delgada, pero yo no me veía delgada. Tú no te veías de... O sea, yo pasé de talla L a talla XS. Que yo no me veía el espejo porque me daba miedo. Fue a pesar y yo vi el 39 y yo quedé como que, me voy a morir. Y yo así como que, me voy a morir. Pero me morí flaca. El resto de la semana tenía que hacer un ayuno de 23 horas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast de Jonathan Cabrales Inc. En este caso estamos en nuestra serie Entre Chicas. Hoy vamos a tratar un tema muy serio. El tema es el desorden alimenticio. Para eso hoy contamos con la presencia de Tatiana Martínez y Gisela Fajardo. Tatiana es psicóloga de la Universidad Simón Bolívar y Gisela nos va a contar su experiencia de vida por un tema que ella sufrió sobre el desorden alimenticio. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Ok, vamos a entrar ya en materia. Primero que todo, Tatiana, cuéntanos un poco de ti. Tú eres psicóloga de la Universidad Simón Bolívar, ¿cierto? Sí. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Tatiana Martínez, soy psicóloga, así como lo comentó Jonathan. Soy graduada de la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre los TCA o los trastornos de conducta alimentaria. Ok, perfecto. Bueno, Tatiana, mira, cuéntanos primero que todo, ¿qué es eso? Yo quiero que tú nos digas, que nos enmarques para que la gente que nos está viendo entienda de qué se trata. Vale. Los TCA conforman un subgrupo de trastornos mentales. Estos trastornos se caracterizan por la ingesta inadecuada alimentaria. ¿Cuántos tipos de anorexias hay? Anorexia es lo que yo más he escuchado cuando escucho hablar de desórdenes alimenticios. Anorexia y bulimia es lo que yo más escucho. Ya, ¿qué es la anorexia como tal? Es que mira, es que está la anorexia normal y la anorexia nerviosa, que ya es como trastorno mental. La anorexia nerviosa tiene que ver con, o sea, que la persona no se percibe con su peso corporal. A ver si yo O sea, entiendo, Tatiana. Tiene una ingesta inadecuada de alimentos. Ok. La persona, o sea, el miedo, su baja autoestima, el miedo de ganar peso le hace de que la persona no tenga una alimentación adecuada, de que no coma bien. O sea, esa percepción, esa distorsión, una persona con anorexia nerviosa puede verse en el espejo y ver su cuerpo totalmente distorsionado porque ella no se percibe con ese bajo peso. Incluso puede estar de un bajo peso y tampoco, o sea, y querer estar un peso más bajo, porque eso va acompañado de otros factores precipitantes que son como las críticas, la imagen que tiene sobre sí misma, la baja autoestima y todo eso. Bueno, entonces, Giselle, cuéntanos un poco. Yo sé, Gisela. Vale, listo. Me demoro más, pero me pongo menos. Gisela o Gise. Pero Giselle nunca. Ok, Gisela. A partir de eso, tú nos contaste que tuviste una experiencia de vida con esto de los desórdenes alimenticios. ¿Tú nos puedes contar cómo comenzó? Y si te puedes encasillar en alguno o en varios o en todos o ¿cómo sucedió? Bueno, todo comenzó cuando yo tenía como... Bueno, yo toda mi vida fui con textura gruesa. Ok. Bueno, sigo siendo, creo yo. Entonces mi hermana era full delgada. Bueno, no tan delgada, pero se alargada. Entonces siempre era yo como la hermana fea de Cenicienta. Okay. O sea, todo el mundo me ¿Tu veía hermana es como... mayor que tú? Sí, mi hermana es mayor Okay. que yo. Entonces todo el mundo decía como que, ay, tu hermana la bonita o tu hermana la perfecta. Hacían mucho ver como mi hermana la perfecta. Hacían bullying. Entonces yo crecí como con esa falta de autoestima porque como yo estaba gordita, o sea, realmente ahora que yo veo las fotos no estaba, sino que tenía el peso de una niña normal. Pues yo empecé a tener problemas de autoestima, no me gustaba mi cabello, antes tenía el cabello enrulado, súper bonito. Y siempre la pasaban comparándome. Como que, ay, tu hermana toda bonita, toda tierna, y tú pues, estás gordita, estás chiquita. ¿En qué edad tenías cuando estabas gordita, por decirlo así? Pues cuando yo me engordé tenía 14, ¿sabes? Noveno.
Como 14, sí. ¿Tenía que ver algo con el desarrollo? ¿Como las ganas de comer o cosas así? ¿O cómo lo ves? No sé, porque es que yo nunca me medí para comer dulces, para comer comida chatarra, y pues nunca tuve un orden para comer. Siempre como que yo nunca he desayunado, nunca en mi vida he desayunado, jamás. Ok. Yo no tengo el hábito de desayunar. Ok. Entonces como que comía mucho en la madrugada o comía muchísimo dulce, o sea, excesivo. O sea, Ok. comía demasiado dulce. Entonces, cuando yo me descuido literalmente 2 meses, yo pasé de pesar 55 kilos a 70, 72, 75 kilos. ¿Fue en unas vacaciones? No, fue en la etapa del colegio, En la porque etapa yo del siempre colegio. estuve en la mañana. Ajá. Entonces, como no desayunaba, no comía nada en el colegio, o sea, como la merienda nada más. Si iba a mi casa, almorzaba y me dormía toda la tarde. Te hago una pregunta. En ese momento que tú recuerdas, ¿cómo te veías tú frente a tu entorno de amigos en el colegio? O sea, me refiero si tenías alguna intención de gustarle a algún chico o cómo te veías tú, porque digamos, en ese proceso el físico cuenta mucho. Si ya uno comienza a despertársele la atracción y cosas así. ¿Cómo sucedía? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Pues cuando yo estaba como en octavo, Ajá. yo tenía mi grupito de amigas y todas tenían novio, menos yo. Menos. Entonces como que yo, ay, ¿por qué no tengo novio? ¿Por Eso qué era no? cuando estabas delgada, cuando estabas Cuando en 55. estaba yo en un peso normal. Un peso normal, O sea, ok. entonces, yo, ay, ¿por qué no tengo novio? ¿Por qué no le gusto? ¿O qué tengo de malo? ¿Por qué no he dado mi primer beso? O sea, técnicamente sí lo había dado, pero había sido un poquito. Ajá, ok. Entonces, yo, ¿por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ok. Y yo veía a mis amigas y de hecho había salido una etapa de bullying, pero un bullying súper fuerte, que en sexto grado. ¿Contra ti? Sí, como que yo era muy dependiente emocional, o sea, como que yo quería tener amigos, entonces esas amigas se aprovechaban de como lo dulce, colegio era lo mixto? tierna, sí, lo dulce y lo tierna que yo era, lo amorosa y eso, se aprovechaban y me hacían llorar, como que no te hablamos, o sea, yo podía llegar y me decían no te hablamos y no me hablaban todo el día, entonces eso creó una inestabilidad en mí que hacía como que cuando por fin tuve a mis amigas no quería soltarlas. O sea, como que hacía todo bien para no perderlas. Ok, Cuando no sabía que sí eran mis amigas de verdad. En cambio que las otras no eran amigas. te entiendo. Entonces, ¿Eran las populares? O eran las que habían perdido el año. ok. Las malas del Las grado. más grandes, claro. Entonces como que me dejabas por influenciar. Que de hecho me acuerdo que en ese grado yo di mi primer piquito. Influenciada. Y fue como que yo llamé llorando a mi mamá, mami, di mi primer beso, ¿no? Y ella como que, ¿qué hiciste? Y yo, mami, me voy a volver monja. Eso fue súper random. ¿Sentiste mucha culpa? Sí, o sea, yo me sigo riendo de eso porque fue demasiado random. Mi mamá se sigue riendo. Claro. Porque es que, o sea, era algo Total. que tenía que pasar. Sí, sí, sí. sí. Entonces, me empezaba a comparar, mis amigas como que estaban también muy adelantadas, bueno, esas niñas de ese tiempo estaban muy adelantadas a sus etapas, que con 11 años ya tenían novios, se iban con ellos, se escapaban. Y yo, como siempre tuve una crianza súper, como que siempre me enseñaron a ser buena, a comportarme según mis etapas, como que yo no hacía eso. Ok, Pero en parte no quería hacerlo, pero en parte sí, como para encajar en el grupo. ok. Te entiendo. Entonces, también eso hacía que me hicieran full bullying. Pero ahí como que no me afectó tanto en la alimentación, sino en ansiedad. Eso fue en sexto. En 2016. En sexto, estaba Tenía- en 2016. Tenía en como sexto. 11 años, 11, Ok. 12 años. Y tú dices que pasaste esa etapa del bullying. ¿Y cómo pasaste? O sea, ya ese no era un problema. O sea, digamos, tú ya tenías un círculo de amigos bueno o cómo. Pues yo nunca he sido de muchos amigos. Siempre quería ser la de muchos amigos, pero mi personalidad nunca daba. Porque yo soy muy selectiva. Entonces como que salí de eso, me cambiaron literalmente de entorno, no de colegio, pero sí me cambiaron como de grupo de amigos y eso. O sea, de grupo del salón. Y fue como que ahí conocí a la que hoy es mi mejor amiga. Entonces desde ahí como que éramos ella y yo. Ella y yo Ok. y yo. Y a veces sentía como el miedo cuando iba a comenzar nuestra amistad, como que de que ella me dejara hablar, o incluso al principio ella como que venía de un grupo como de las populares. Entonces como que ella tenía como que le caían muchachos del colegio y yo no, o sea, porque yo digamos que no era físicamente atractiva para las personas del colegio. No sé si era, yo sé que por mi físico no era porque, o sea, yo era full bonita en el colegio, Ok. sino que era como que muy tiernecita, o sea, muy inocente.
Y eso Ok. no es lo que buscan las personas en el colegio. Bueno, entonces tenías una mejor amiga. Pero en ese momento era solo mi amiga. Era solo tu amiga, por decirlo así. Bueno, y llega ya el momento ese en donde surge la situación, que es ese noveno, que pasas de 55 a 75 kilos, subes 20 kilos. Sí. Exacto. En ese momento, me imagino que cambió tus hábitos alimenticios, comenzaste a comer más. ¿O qué sucedió? Pues todo comenzó, yo sinceramente no me di cuenta que estaba gorda hasta que todo el mundo me lo empezó a decir. ¿Y la ropa? No lo sentía, o No sea, sentías. a mí siempre me compraban la ropa grande, Ajá. como para que no se me viera tan vulgar. Entonces, como a mí me pasaron de la mañana a la tarde, yo en la tarde comía full, porque ya en la mañana desayunaba y almorzaba. Entonces llegaba al colegio y me podía comer, no sé, me acuerdo que en esos tiempos vendía como unos flotaditos de limón. Y eso a mí me encantaba, me sigue Ok. encantando, pero ya no son de encontrarlos. Entonces como que Mejor me que lo podía tienen comer ahí. como 4 o 5 al día. Ajá. Y obviamente son gordas, o sea, Claro. porque no es una alimentación tan sana que digamos. Entonces pasan como 6 meses y ya yo estaba haciendo como que no, que me caía este, que me caía el otro, pero siempre se iban con la más delgada. Te caían, o O sea, sea, como que chicos. sí, que me empezaban a tirar los perros como los Ajá. muchachos. Ok. Pero siempre se me terminaban cambiando por una más delgada. Te cambiaba. O sea, pero era, o sea, tenía ya cierta relación con la Sí, sí. persona y te cambiaban por la más Sí. delgada. Pero en ese momento, ¿esa era la creencia que tú tenías o tenías algo que evidenciara que sí era así? Las dos, porque una vez, me acuerdo que eso nunca se me va a olvidar, que me dijeron como que, es que no sé quiéncito había dicho, es que a mí, ella es bonita de cara, pero de cuerpo como que no. O sea, cambio que ella, la otra persona, como que, ay, ella es flaquita, toda bonita, no sé qué. Entonces eso Ok. me marcó demasiado, pero no fue como un detonante para el problema. O sea, porque yo decía, yo seguía diciendo con mi super autoestima alto, porque yo Ok. siempre tuve la autoestima alto. Ok. Bueno, X, estoy en el colegio. X. Hasta que llegan, creo que fue en las vacaciones de junio, que yo me voy a pesar. Y mi papá dice como que ya tú estás como que muy gruesa. O sea, puede que tú siempre has estado en un peso normal, pero ahora estás como que más gruesa de lo normal, estás sobre tu peso. Vamos a llevarte al nutriólogo, al nutricionista para ver qué pasa. Cuando a mí me pesan sale 71 kilos y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Si yo pesaba 55, ¿en qué Ajá. momento? Entonces eso fue un shock para mí porque, aunque yo no lo veía mal, me dijeron tienes que bajar de peso porque no es normal para tu edad. Ok. O sea, mi es unos 55, unos 56 y pesa 70 kilos, no se puede. Te puede traer muchos problemas. Total, me metieron al gimnasio. Ok. Cuando me metieron al gimnasio, yo creo que eso fue a final de año. Yo seguía comiendo, a mí no me importaba seguir subiendo de peso. Entonces yo engañaba a mis papás, ay, no voy para el gimnasio y me llevaba para la Olímpica a comer dulce. Y me quedaba ahí bastante tiempo porque no quería ir al gimnasio. Yo odiaba el gimnasio. Odiabas O sea, sentía que me ponían a hacer... Es que siento que también me pusieron una rutina mala, pero no estoy segura. Porque me ponían volumen. Y yo para qué quiero volumen. Siento que sería como más... como durificar. Sí, como cardiovascular. Yo sentía que a mí las piernas se me engordaban más. Ujú. Y en ese momento en que tú dices que subiste bastante de peso, ¿tú cómo te sentías? Sentía igual porque pues no veía malo en mi cuerpo, no veía ningún mal, o sea, como que me sentía normal. ¿Te Nunca- sentías a gusto con tu cuerpo? Sí, o sea, porque nada más me la pasaba usando uniforme, entonces las veces que usaba allí o cosas así, sí, como que Pero tú no veías el problema. No. Los que lo veían era tu entorno. sí, pero lo pintaban de una manera muy exagerada, o sea, como que no se medían con las palabras. O sea, A eso voy, porque muchas veces lo que sucede es que hay personas que se sienten bien con su imagen, con su cuerpo, y llegan familiares, llegan amigos a criticar o a decir tipo, estás delgada, estás gorda, pero la mayoría de personas pues tiene espejo en su casa y muchas personas se sienten bien con su cuerpo y puede haber una crítica que eso puede desencadenar una baja autoestima. Por eso hoy aprovecho este momento para decir, por favor, no critiquen, no hablen, las personas tienen su espejo, por favor no le digan, estás gorda, estás flaca, esos comentarios no se deben de hacer.
lo que veo yo es que tú estabas bien y te hicieron ver un problema. Que también existía, ¿no? Tampoco vamos a negar que no existía el yo puedo problema. estar entrando en obesidad fácilmente. Exacto. Había un problema de salud que de pronto lo que yo siento es que no fue bien abordado por parte de tu entorno. Había una buena intención, pero no había el conocimiento para poder hacerlo. Exacto. Que muchas veces nosotros vemos a alguien que tiene algún problema y no se lo sabemos decir. Y nos sentimos con el poder de decir, es que tú estás gordo o esto estás flaco. O sea, como que quizás esa no es la manera en que uno debe decirlo, pero lo dice. Y yo siento que, o sea, yo habiéndolo vivido desde literalmente los 3 años, 4 años, o sea, yo sé como que no debo decir, ay, te engordaste, ¿ah? Ay, que estás como más cachetona. No, ¿Qué hiciste del cuerpo? y fíjate que es algo muy común. O sea, uno piensa que de pronto si le dice a una persona que te estás viendo gorda, uno como que le está diciendo como que, entre comillas, si hay una buena intención es como, oye, como que deberías preocuparte por tu sobrepeso y eso, pero digamos no es la mejor manera, ¿sí? Pero las personas tampoco están como capacitadas, entonces, de alguna manera, no sé si existe, Tatiana, una forma como tal de decir esas cosas. Ok, bueno, lo mejor es siempre ser asertivo, pero en cuanto a opinar de los cuerpos ajenos, yo creo, a mí no me parece una manera, o sea, de decir está gordo, está flaco, de pronto de una forma asertiva, diciéndole, preguntándole si le está ocurriendo algún problema, porque hay muchas veces que de pronto una ansiedad, una ruptura amorosa o cualquier tipo de problema puede ocasionar que la persona pues tenga una ingesta pues mayor de alimentos o por el contrario que pierda el apetito. Pero te hago una pregunta. ¿Eso sucede mayoritariamente en adolescentes, niños? O sea, digamos, el hecho de no poder comprender el comentario. Digamos, si yo tengo 30 años y un amigo viene y me dice, pues a los 30 años me dice, hey marica, estás cule gordo. Sí, pero tengo 30 años, ¿no? Entonces de pronto no sé si a los 30 años ya una persona es capaz o todavía en ese rango de edad es posible que una persona entre en un proceso difícil en la parte emocional y que no lo comprenda o sucede mayoritariamente en adolescentes y niños. En realidad yo pienso que no deberíamos opinar acerca de los cuerpos ajenos, o sea, no deberíamos hacer ningún tipo de comentario. Ya si la persona tiene la confianza contigo que te quiere comentar acerca de me está sucediendo esto o lo otro, pero en mi opinión no deberíamos opinar. No deberíamos opinar. Claro, siempre los comentarios son desagradables, sí, en ese sentido. Sí, porque es que hay personas que llevan un proceso, tú no sabes en qué proceso se puede encontrar esa persona. Tú puedes ver una persona que subió de peso, que está gordita, pero tú no sabes esa persona si está teniendo una dieta, cómo se siente, cómo está su autoestima. Entonces el hecho de decir como de pronto está gordo, eso puede en esa persona generar un mayor daño en ella, o sea, hacer de que su autoestima se vea un poco más afectada porque la persona de pronto está llevando un proceso en el cual se siente bien conforme con su peso, así tenga un peso mayor o no esté en el peso, en el rango que consideramos normal, que entre otras cosas existen muchos estereotipos en cuanto a las redes, vemos mucho que nos proyecta mucho los cuerpos perfectos, con las figuras retocadas, entonces eso también va generando como cierta realidad en las personas, como falsa. Que no, me tengo que ver así o tengo que ser así, si yo no me veo así no voy a conseguir esto, si no me veo así no voy a poder entrar al modelaje, entonces también hay que ir como cambiando eso. Pero mira, digamos cuando tú dices, por lo menos en el caso de Gisela lo dije bien, Sí. el caso de Gisela, que ellos consultaron a un profesional, claro que consultaron a un profesional de la nutrición, ¿no? Los profesionales de la nutrición no están capacitados para, de pronto en la parte psicológica, o sea, no tener la necesidad de ir con un psicólogo realmente, pero pues por lo menos ellos deberían de haber dado la receta junto con, mira, y emocionalmente tienes que, o eso realmente el psicólogo es el único que puede manejar. Claro que sí, porque esto es algo multidisciplinar, o sea, esto aparte de la psicología también están los médicos, o sea, esto no es solamente que, como tú me dices, que el nutricionista, obviamente, si una persona va, es porque le va a decir, no, estás
subiste de peso, bajaste de peso, sí lo puede hacer porque es la persona encargada para ello. Pero lo que te digo es que no está bien que una persona común venga a opinar sobre el cuerpo de otra persona, o sea, porque no está capacitado o de pronto no sabe qué le puede generar a esa persona. Vale, listo. Bueno, en ese momento tú cuentas que las otras personas vieron el problema, un problema que realmente sí existía, pero tú todavía no lo veías. Resulta que te mandaron al gimnasio y tú no veías el gimnasio como algo funcional, también no te lo supieron organizar y al contrario, en vez de hacer ejercicio, estabas era comiendo. Entonces tú no estabas consciente como tal del problema. ¿Cuándo viste que había un problema? Cuando la ropa no me quedaba. O cuando me sentaba y me veía la pierna súper gorda, súper gruesa, o sea, me veía la pierna como así y yo, qué horror. Y creo que ahí fue cuando yo dije, no voy a ir al gimnasio, no voy a ir porque aparte no me gusta hacer ejercicio con frío. O sea, es algo raro en mí, pero a mí yo odio hacer ejercicio en un gimnasio. Entonces, empezó mi locura de buscar la manera perfecta de encontrar un cardio que me gustaba. Un cardio. Sí, un tipo de cardio que me gustaba. Entonces encontré el de subir y bajar escaleras. Vale. Lo hice como por 3 semanas y bajé de 70 a 65. Es bastante. Bajé 5 kilos. Pero primero, ahora que me acuerdo, primero, a mí no me quisieron pagar más en el gimnasio porque me volvieron a pesar. No, me traía a mi mamá y le dije como que, mami, estoy en 71. Y a mis papás me dicen como que, estás jodida. Y yo, ok, no me mandé más al gimnasio, no estoy bajando de peso, déjenme engordarme, morirme gorda, chao. Y ahí fue cuando me comencé a subir y bajar escaleras. Pero ya tú lo entendías como algo que era parte, o sea, era tu responsabilidad. Sí, ya. Y entonces, ahí ya fue que... Entonces, bajaste 5 kilos. Sí. Gisela, también me gustaría aclarar que el hecho de que hayas subido de peso, o sea, tú subiste consideradamente de peso, o sea, no quiere decir que tengas un trastorno mental. O sea, el hecho de que una persona suba de peso exageradamente no quiere decir que sea un trastorno, sino que también va ligado a otras cosas como malos hábitos alimenticios. Sí. Entonces eso es importante aclararlo. Sí, por eso yo no digo como que tuve algún trastorno ahí, porque yo nunca consulté. De hecho, me acuerdo que en la ficha salía como obesidad, no sé qué, y yo obesa no soy. No, que lo diga el que sea, pero yo obesa no soy. O sea, si a mí un psicólogo me dice yo no soy obesa y punto. Pero no iba al psicólogo, porque sabía que me iba a decir que estaba obesa. Entonces preferí no ir. Entonces, yo me acuerdo que llegó el 2020. Yo seguía haciendo ejercicio todos los días, pero sin restringirme. Entonces, cuando llega el 2020, enero, febrero, ya yo no estaba en 65, sino que estaba en 63. Ya estaba en el peso que debía estar. Se supone que yo, midiendo unos 62, yo tenía que pesar 63, teniendo 14 años. Entonces, ahí ya me empecé a obsesionar, porque quería verme más delgada, porque todo el mundo ya le estaba empezando a gustar a la gente. Ya me estaban empezando a decir, ay, pero te estás viendo muy bonita, quédate en ese peso, mijita. Y yo, ok. Y sí, o sea, me daba miedo volver a estar en ese peso. Encontraste la forma de bajar de peso. Luego el tema se transformó en algo nocivo. Pero inicialmente encontraste un buen método de lograrlo, fue algo exitoso. ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué estaba pasando por tu cabeza cuando dijiste, tengo que, o sea, llegar, me imagino que era como una perfección que querías alcanzar como tal? El peso de mi hermano. El peso de tu hermano, ¿Y cuánto estaba pesando tu hermano? Nunca supe, pero yo sentía que pesaba 55. Me acuerdo que yo le decía, hey Lina, pésate, ¿para cuánto pesas? Para decir, pesamos lo mismo. Y era como que, ay, pesó 58, ay, mira, estoy más flaquita que tú. O sea, yo le decía, ay, mira, estoy más flaquita que tú. Porque yo estaba en 57. Había un referente que tú, entre comillas, como que venciste, y eso te hacía sentir bien y te hacía seguir luchando por seguir manteniendo ese estilo de alimentación. Sí, ¿O todavía no era un problema el tema? No, todavía no era un problema. O sea, yo siento que ahí no comenzó el problema. Yo siento que el problema comenzó cuando empezó la pandemia. Porque en marzo se metió la pandemia y eso fue lo mejor para mí. Yo siempre he dicho que la pandemia para muchos fue lo peor, pero para mí fue lo mejor. Porque, pues, malo o bueno, bajé de peso. Malo o bueno. Entonces se metió la pandemia y
ya como que empecé a buscar otras maneras de hacer ejercicio. Ya no era solo subir y bajar escaleras 45 minutos, sino como que empecé a en internet como planchas y cosas así. O sea, tuve una rutina de 2 horas. Ok. 2 horas encerrada en un cuarto sin comer. Y no comía después. Yo decía, yo me acuerdo que yo veía a mis papás comer salchipapa y comer pizza. Y ellos se burlaban de mí porque ellos me decían, ¿quieres? Y yo, no quiero, estoy a dieta. No quiero, estoy a dieta. Y es como que, ¿y esa fuerza de voluntad? Y yo quiero bajar de peso. Y todos los días me pesaba. Todos los días para ver cuántos gramos había bajado. Entonces, si sentía, o sea, si yo antes de hacer ejercicio pesaba 61 punto, me acuerdo, 61.5 y después pesaba 61.7, volvía y hacía ejercicio hasta quedar en 61.2. Ok. Tanta era la obsesión que ¿Y yo tenía. eso lo hiciste basado en una instrucción que conseguiste en internet? No, Tú generaste tu hábito. yo nunca tu me informé en estrategia. internet. Nunca ni alguien te asesoró. Tú diseñaste cómo voy a bajar de peso a tu manera. No fuiste a un nutricionista. No, porque aparte estábamos en pandemia, todo estaba como que centrado en el COVID, todo ahí. ¿Y cuánto bajabas diario? No sé, pero solo sé que a la semana bajaba 5 kilos. 5 kilos a la semana, eso es un montón. Sí. O sea, Es un por eso montón. yo en 3 meses bajé 20 kilos. ¿Y cuánto fue el peso más bajo que tuviste? 39.8, uno de los dos. 39.8. Eso me da escalofríos. Yo estaba demasiado delgada, pero yo no me veía delgada. Tú no te veías delgada. No. O sea, yo me sentía lo mejor de este mundo porque yo me estaba preparando para mis 15, Ajá. que realmente no tuve. Pandemia. Ok. Entonces, cuando me tomaron las fotos, ya, o sea, yo pasé de talla L a talla XS. Talla Ok. M, XS. Entonces, todo el mundo como que, ¿qué te pasó? Qué bonita estás, pasa el tip. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a sentir lo mejor y empecé a normalizar el problema alimenticio que yo tenía. Como que empecé a normalizar excederme, hacer ejercicio, no comer. ¿Y eso, normalizarlo, lo exteriorizabas en las redes sociales? Pues me decían como que, ay, pasa tu rutina. Y yo pasaba la rutina de 2 horas. O sea, como si eso fuera bueno. No es normal. O sea, esa rutina para una persona de mi edad no es normal, no es bueno. O sea, no sé si desde el punto psicológico sí se vea bien, pero yo no lo veo como algo bueno. O sea, casi una niña de 14 años matándose 2 horas en un cuarto con tanto calor y después 45 minutos de cardio. O sea, no me cabe en la cabeza. Porque yo sé que sí hay gente que entrena 2, 3 Claro, horas, pero pues por un propósito. Y en ese momento no tenías una red de apoyo, alguien cercano a ti que te guiara, que te... No, cada quien está en su mundo. Ok. Y cuando tú te ves en el espejo, pasaste, tu hermana 58, tú ya estabas en 55, seguiste bajando. ¿Todavía tenías retroalimentación positiva del entorno? O sea, digamos, estabas en 39, 40 kilos. Pues, ¿La gente qué te decía? pues relativamente yo me perdí todo el tiempo, o sea, me perdí las redes sociales el tiempo en el que yo bajé de peso. O sea, yo me perdí en marzo y aparecí en julio y me volví a perder hasta octubre. ¿Pero Entonces, como por que qué? nadie pudo, no porque estaba centrada en bajar de peso, hacer ejercicio y como que el tiempo que tenía libre, o sea, yo terminaba tan cansada y mi cuerpo me pedía tanto, o sea, me pedía a gritos la comida que yo me dormía. Entonces, dormía 12, 14 horas y y el resto era para hacer ejercicio o estar metida en mi cuarto. Yo perdí esta comunicación con mis papás, o sea, como que nada más bajaba y era como que, ay, hola, chao. Y en ese momento tú sentías que lo que estaban haciendo era increíblemente positivo. Sí. O sea, tenías éxito. O sea, Por fin estabas... estaba teniendo la aprobación de la gente. Por fin iba a tener la aprobación de la Pero en gente. ese momento, si no tenías redes sociales y estabas en pandemia, ¿cómo te retroalimentabas positivamente? O sea, ¿quién te decía que la estabas...? El pensar que cuando la gente me viera delgada me iba a decir que por fin me veía bonita. Ok. O sea, todavía eso no sucedió. O sea, nadie realmente te validó en ese momento eso. De hecho, yo bajé, o sea, yo me adelgacé demasiado de un momento a otro. Porque cuando ya estaba más o menos delgada, mis papás me decían, ay, pero qué bonita, o sea, cuando ya estaba como en 58, o sea, Sí, como sí, que qué cuando- bonita, lograste tu objetivo, no sé qué, no sigas bajando porque no te puedes adelgazar más. Hasta que llegué un día a otro, que yo estaba haciendo ejercicio y mi hermana me dice, ¿por qué tienes las piernas así? O sea, mírate o sea, tienes literalmente las piernas muy delgadas, estás pegada al hueso. Claro. Y yo como que no te metas, zapa. Y me subía y seguía haciendo ejercicio y como que tenían la intención como de decirme que comiera, pero yo no quería comer. Entonces como que yo estaba
metida que no iba a comer porque si comía me iba a matar haciendo más ejercicio. Y después como que permitieron como que yo siguiera ahí como para que yo no me pusiera peor. O sea, porque entre más me prohíben, ellos saben que a mí entre más me prohíben las cosas, más las hago. O sea, a mí me dicen, no te vayas a comer el pollo que está en la nevera, voy y me lo como. Pero tú tenías alguna imagen, algún referente en las redes sociales. No, No tenías a nadie como que tú dices, yo quiero tener el cuerpo de una chica de Victoria's Secret que son increíblemente flacas. Entonces tú dices, quiero parecerme a ella. O hay otro referente. O sea, no había ningún referente con el cual comparar tu cuerpo. no, porque algo curioso era que yo no me veía al espejo, porque me daba miedo verme gorda. Entonces como que yo decía, espejo, chao. O sea, no me gustaba verme al espejo. De hecho, yo me vi el espejo cuando cumplí 15, o sea, en julio del 2020. ¿Y la meta cuál era? ¿Había una meta en el peso? Sí, ¿Cuál? 55 principalmente. Pero si llegaste a 39, ¿qué Después pasó de cuando veías 55? el peso y no decía 55, sino que decía 45? No, después llega a 55 y yo, bueno, voy a llegar a 50 para ver qué pasa. Cuando llegué a 50, bueno, voy a llegar a 44 para ver qué pasa. Y ya después, como que dije, ya no tenía meta, sino que me fui a pesar y yo vi el 39 y yo quedé como que, me voy a morir. Y yo así como que, me voy a morir. Pero me morí flaca. O sea, estaba tan mal que yo decía, con tal de estar flaca, no me importa lo que pase con mi vida. O sea, era full fuerte. Porque me acuerdo que mi abuela a mí me decía como que, ¿qué te pasó? No tenías novio, no te gustaba nadie, nadie gustaba de ti. Creo que en pandemia tuvo novio. ¿Tuviste un novio en ese proceso exactamente? No, ahora que no. Ese fue después. Ok. Ese fue después. Porque creo que lo que detonó mi problema fue que mi abuelo se murió en 2020. O sea, yo cumplí en julio y mi abuelo se murió un mes después. Entonces Ok. ahí ya como que... Cumpliste 15 años en pandemia en Sí. julio. O sea, yo me acuerdo que mi sueño toda la vida había sido bailar vals con mi abuelo. Lo bailé y mi abuelo un mes después se murió. Un mes y piquito. Entonces eso yo decía como que... Uy, qué fuerte. O sea, no quería. O sea, estaba en negación porque mi abuelo era como mi papá. Ok, eso es importante porque ahí vemos que tú dices que eso se detonó a raíz de la muerte de tu abuelo, o sea que había un duelo mal elaborado y a raíz de eso empezaste a perder el apetito y a tener esos malos hábitos alimenticios. Yo mi dolor lo enfoqué en el ejercicio. Lo enfoqué ahí. Fue como que te distraías ahí. Sí, que de hecho yo a veces, o sea, siempre toda mi vida el dolor lo metía cuando cantaba, o sea, lo soltaba cuando cantaba. Entonces apenas mi abuelo se murió, ya yo no quería cantar. Claro. Porque se supone que yo cantaba y yo una vez, o sea, yo quería que mi abuelo me viera. Entonces, como se murió, ya no me iba a ver. Entonces, ¿para qué va a cantar? Y dejé de cantar y como ya no tenía una manera de soltar todo ese dolor que tenía adentro, me lo guardé y en el ejercicio. O sea, han pasado 3 años y el duelo de mi abuelo no lo he vivido. No lo he podido vivir y no sé si lo llegué a vivir por ahora porque... yo ¿Y sigo como en cuánto negación. tiempo duró ese espacio en el que tú te intensificaste ya de forma nociva? Hasta, o sea, desde el día en que tú comenzaste hasta el día que tú dijiste, me voy a morir, como lo acabas de decir. ¿Cuánto tiempo pasó? Fue de agosto a noviembre. De agosto a noviembre. Fueron Sí. 3, 4 meses. Porque obviamente, así como yo bajé a 39, o sea, a las 2 semanas yo otra vez estaba en un peso 42, 43, porque mi cuerpo no se podía mantener en 39, o sea, no se puede eso. Eso es lo que es un niño de 12 Gisela, años. una pregunta, ¿por qué nunca acudiste a terapia o trataste de buscar ayuda? No. Porque claramente, o sea, había muchos problemas de base que te llevaron a eso. Porque yo de pequeña pasé por un problema, el del bullying, y a mí me llevaron a una psicóloga. Y la psicóloga me dijo como que, ay, son cosas de niños, eso te va a pasar. Y todas las terapias, todas las sesiones me decían lo mismo. Son cosas de niños, eso va a pasar. Son cosas de niños, eso va a pasar. Y yo, ok. Y todo se lo decía a mis papás. Y eso me molestaba porque si yo le decía a ella como que, ay, no, me siento mal, o le contaba cosas como que me hacían sentir mal tratándose de ellos, ella no tenía por qué ir a decirles. Ok, no tuviste una buena experiencia asistiendo a terapia. Yo quedé Y a como raíz traumada. de eso, Nunca quise volver porque yo también sabía que iba a ir el psicólogo y me iban a remitir, o sea, me iban a mandar al nutricionista y quizás hasta me remitían a psiquiatría. ¿Qué Yo es lo sabía, correcto yo lo que se tenía debe hacer? claro.
Entonces yo como que no, porque me van a hacer subir de peso y yo no he trabajado tanto por mi peso para esto. O sea, yo estoy en mi mejor momento. Ok. O sea, yo por fin estoy, digamos como que también aportó mucho el tema de que yo me quería sentir deseada por los hombres. Bueno, no los hombres, sino por las personas, sí, el sexo masculino. Entonces como que por fin me veían como algo bonito, pero me estaban viendo solo como un pedazo de carne. Y en ese momento no lo veía, o sea, en ese momento yo como que, ay, mira, me está cayendo fulanito, me está cayendo fulanito. O sea, tenía la posibilidad de elegir con quién meterme. Entiendo. O sea, con pura gente que hoy en día no sé ni qué es de su vida. Claro. Entonces como que yo decía, ay, por fin, qué bacano. Sí. Yo en diciembre del 2020 empezaron las novenas y era mi única, el único momento en el que podía ver a mis amigas de las novenas. Entonces como que no hacía ejercicio, o sea, comía normal. O sea, no comía normal. Desde ahí seguía en mi costumbre de que yo solo podía comer la comida que yo quisiera los viernes. El resto de la semana tenía que hacer un ayuno de 23 horas. Pero eso yo siento que tú lo leíste, lo viste en algún lado. No, o sea, me lo vine a leer después. Ok. O sea, era como que también el momento en el que yo me veía con mis papás. O sea, como el que podía salir con ellos, que no llegaban cansados o algo así. Entonces como que todos los viernes íbamos a comer cualquier cosa que yo quisiera. Ok. Pero el resto de la semana no. Y ellos sí iban, pero yo no quería. Y entonces... Pero en ese momento, cuando tú terminas en noviembre, que llegas al peso mínimo que tienes, ¿tú sientes que tienes un problema? Pues sí, pero lo normalizaba. O sea, como que no. Sí sabía que tenía un problema, pero como que no me importaba. O sea, Cuando te decían que estabas en sobrepeso y ahora que estabas muy delgada, las personas te lo hacían saber, te decían, estás muy delgada. O sea, pero ya en tono, ya no te ves bien. sí, o sea, cuando estaba delgada no me decían, o sea, me decían, estás delgada, pero te ves bien. La verdad que me dijeron una vez eso, como que estás full delgada, pero no te ves mal, pero estás full delgada. Y también se metía mucho con mi cabello, porque, como ya conté, yo tenía el cabello enrolado. Entonces, esa era mi inseguridad y yo me lo alisé. Para mis 15 me lo alisé y me lo pinté. Pero se me empezó a caer, obviamente, por la falta de vitaminas en mi cuerpo. Se me empezó a caer y se me empezó a caer, pero normal. Como siempre había tenido el cabello abundante, no lo notaba. Entonces, se metía mucho con mi cabello, con mi cara. Mi cara siempre había sido mi inseguridad. Hoy en día lo sigue siendo, pero ya como que no me importa mucho. Que porque tenía mucho cachete, no sé qué. Entonces, me obsesioné horrible con la cara. Me la pasaba haciendo ejercicios de la cara, así, o sea, me la pasaba molestándome la cara. Y me la pasaba tomándome fotos para ver si tenía la cara más delgada o más corta. En serio. Eso todo lo hacías en solitario. No tenías ningún partner para eso. No, todo sí, súper, porque, yo me alejé de todo el mundo aparte. Gisela, a mí me gustaría que nos ilustraras un poco de cómo era tu alimentación, o sea, en qué horas comías o qué comías, qué hiciste para llegar a ese peso tan bajo. Pues, mientras en pandemia, como mis papás estaban en casa, yo comía cuando ellos me llamaban. Que me acuerdo que siempre hacía mi comida favorita, porque era el único momento en el que yo comía. Entonces como que, baja que te hicimos esto, baja que te hicimos lo otro. Y ya después yo me subía, me dormía, hacía ejercicio, y mientras ellos abajo comían lo que ellos quisieran, y o sea, la comida rápida que más me gustaba, salchipapa, pizza, lo que sea. Yo estaba arriba, como que oliendo, y yo, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio. ¿Y te inducías el vómito? Sí, pero eso pasó como después, cuando ya yo comencé a comer normal, como cuando ya me estaban empezando a obligar a comer. Como que ya ¿Eso fue en el normal. proceso de antes de noviembre? O sea, No. todo eso ya sucedió en Eso diciembre. es de noviembre para arriba. Listo, entonces de noviembre hacia adelante, tú sientes que, o sea, tú notaste que estabas en un peso muy delgado. Tú dices que te vas a morir, entonces evidentemente entiendes que hay un problema. Sí. Ahora viene, ¿cuánto tiempo desde noviembre hasta cuándo ha durado ese proceso de recuperación a un estado normal en la parte emocional? ¿Cuánto tiempo duró ese proceso desde noviembre hasta que tú llegas y dices, estoy curada de esto? De hecho, yo me curé en 2022.
O sea, estamos hablando de un año y medio más o menos, puede ser. Octubre. Octubre de O sea, 2022. yo siento que yo me curé. No, diciembre. Se puede O decir sea, que casi 2 diciembre. años. Desde 2020, diciembre de 2020 a diciembre de 2021, diciembre de 2022. Sí. Estamos hablando de 2 años en un proceso largo en donde Y tiene agobiante. y agobiante. Sí, o sea, porque es que yo no veía lo malo. O sea, yo, como ya en finales de 2020 ya yo podía salir, como que era bacano porque, ay, qué bonita eres. Antes no eras así. Antes tú eras más gordita. O vamos a salir o cosas así, como que por fin gente que a mí me gustaba, me invitaba a salir. Y yo sabía que era por mi físico, pero me sentía bien de que solo me buscaran por mi físico, sabiendo de que a mí siempre me había caracterizado como mi manera de ser. Como Y que tu disposición de tu cuerpo frente a la comida, digamos, tú sentías que tú comías una comida normal y subías muy rápido de peso. sí. O sea, que era difícil. O sea, De hecho, decía que hasta el agua me hacía subir de peso. Yo dejé de tomar mucha agua porque, no sé, solo, yo decía que el agua no me hacía subir de peso solo cuando hacía ejercicio. Pero si yo me tomaba un vaso de agua a la 1 de la tarde, subía 2 gramos. O sea, como que pasaba de 51.0 a 51.2. O sea, y me mataba hacer ejercicio otra vez. Que incluso tiempo después, como 2020, de agosto para allá, ya yo no tomaba agua cuando hacía pues el ejercicio de fuerza. Porque decía que ahí también me hacía subir de peso. ¿todo eso lo hacías en tu casa, el ejercicio? Sí, ¿O nunca fuiste todo. al gimnasio? No, nunca. Entonces, diciembre fue lo más caótico para mí. Porque el 7 de diciembre fue mi primer diciembre, o sea, el primer 7 sin mi abuelo. Entonces no hice nada, me la pasé acostada. Ok. El 24 y el 31 yo lloraba horrible porque me sentía gorda, porque me sentía súper gorda, cuando realmente estaba comprando también ropa que no me favorecía. Ok. Entonces yo no quiero comer, no sé qué, mi mamá como que cálmate, no te preocupes, no estás gorda, estás bien, o sea, no te preocupes, disfruta el momento. Pero también estaba como que triste porque no estaba mi abuelo. Claro. Entonces como que toda esa frustración la pasaba, o sea, me la cobraba con mi cuerpo, con mi físico. En ese momento ya estabas en las redes sociales, mostrando tu proceso. Sí, no, o sea, estaba comenzando. Estabas Todo ese empezando. proceso comenzó con 4 de diciembre. Lo de las redes. Sí. Que fue como todo el mundo, ay, ¿cómo bajaste tanto de peso? Y yo, déjame siento. Yo hice esto y lo otro. Te lo recomiendo, hazlo. Que tú comenzaste a contar en las redes sociales tu proceso de cómo lograste bajar de peso, Sí. pero en un trasfondo positivo. O sea, digamos, en ese momento ya te habías pasado el momento en que decías que tenías un problema, pero subiste de peso, ¿cierto? O sea, ya en diciembre todavía estabas en qué peso más o menos. 47. O sea, sí subí de peso, pero porque estaba comiendo, ¿no? Como ¿Cuál que era el peso ideal que tú dices, mira, este es el peso que una persona como yo debería tener? ¿Cuál era el real en ese momento? 40. Yo me sentía lo peor porque No, quería estar en 40. pero la realidad, o sea, no el que tú querías, pero el que realmente era saludable para ti. ¿Cuál era el peso? 52, 55. 52, 55 Que es es por el mi peso estatura. que tú debes de tener según tu estatura. Sí. Y entonces tú comienzas a contar en las redes sociales tu experiencia de dieta, de ejercicio, y comienzas a encontrar un refuerzo positivo ahí. Sí, pero más que todo por hombres. Que yo siento que eso es lo que más detonó todo ese problema, porque yo me quería sentir deseada por hombres. Ok. Y cuando lo conseguí no quería que dejara de pasar. Gisela, bueno, tú nos cuentas que en ese momento que ya habías logrado el peso que tú querías, o sea, por decirlo Peso así, ideal. sí, tú te sentías bien con tu peso, porque estabas ya atrayendo lo que tú querías, que era la atención pues de los hombres. Pero, Y por fin tenía amigas. ok, pero me gustaría saber tú cómo te sentías físicamente. Físicamente me sentía todavía mal, porque no había encontrado el peso perfecto. No había encontrado el balance perfecto, porque sabía que si comía, si salía a comer con mis amigas, iba a subir de peso.
O sea, como que nunca llegué a sentirme bien. Había un miedo de que volvieses a hacer tu versión de 2014. Sí, todavía lo tengo. O sea, tú dices, en cualquier momento puede pasar de que yo amanezca un día y tenga 20 kilos de más. Hay un miedo como un trauma. Sí, o sea, yo lo tuve hasta como hace medio año. Ok. Que fue cuando yo dije, voy a comer normal, voy a seguir entrenando, obviamente a seguir haciendo ejercicio, pero voy a comer normal porque ya yo sé que yo no voy a subir de peso. O sea, yo sé que mi cuerpo está acostumbrado, o sea, yo sé que ya yo aceleré mi metabolismo. O sea, ya yo sé que de 55 no puedo pasar. He comido y he recomido y no he subido. O sea, ya tengo que, pues, obviamente tampoco me voy a poner a comer como estaba en esos tiempos. Claro. Pero como que ya puedo mantener una dieta, aunque nunca he ido a un nutricionista después de que mis papás me llevaron. Sí, al psicólogo fui el año pasado, pero no por el problema, sino por otras cosas. Entonces, en 2021 ya empezó el año ya estaba en 11. Entonces, la primera mitad del año. ¿Eso era todavía virtual o ya ibas al colegio? La primera mitad del año fue virtual. Entonces, yo seguía mi etapa de, bueno, tengo buenas notas, hago nada más los trabajos, no entro a las clases, pero hago los trabajos. Entonces, seguía igual delgada. Cuando yo entré al colegio, fue súper feo porque tenía todos los días un atrancón. Todos los días. O sea, yo desayunaba, pero me podía desayunar 2 panes con Milo, después cogía y comía chuchería y así. Pero en la tarde no comía, entonces obviamente me encurté un poquito. Y ahí fue cuando, como yo en julio me había pintado el cabello por mis 16, me lo había pintado de mono. Mi cabello siempre había sido inseguridad, entonces como que me lo empezaba a planchar todos los días. Y obviamente cuando se pinta el cabello de rubio, no se puede tener calor. Entonces me lo quemé. Me lo quemé tanto que me lo tuvieron que cortar. Okay. Pasé de tenerlo por acá Ajá. por donde lo tengo. No, por acá. Ok. Sin vida, sin nada. Todo el mundo se burlaba de eso. Claro. Es horrible para mí porque todo el mundo se burlaba, incluso mi familia. Incluso mi familia decía que yo tenía el cabello como carne esmechada. Ok. Y yo como que, ok, no sean sapos. Déjenme en paz. No me afecta nada de lo que digan. O sea, ya no. Eso fue lo bueno, que ya como que dejó de afectarme las cosas que me dijeron. Como que yo sabía que por más de que no me hicieran daño, o sea, como que no querían hacerme daño con sus palabras, muchas veces sabían que me hacían daño y no les importaba. Entonces, me gradué, o sea, pasé ese medio año, todos los días era horrible porque me podía gastar 10.000 pesos por chuchería. Ok. Y más el desayuno y lo que llevaba. Entonces, obviamente subí, pero no subí tanto. O sea, subí como 2 kilos. Pero ya pasó esa versión tuya de no querer comer a una versión que ya... Pues más que todo me obligué porque como yo hacía 23 horas de ayuno, o sea, yo comía a la 1 de la tarde, o sea, yo en 2021 solo estaba mi papá en la casa, mi mamá estaba... ¿Todas esas cosas las presencial. mostrabas en las redes? ¿Pude hacer 23 horas de ayuno? No, ¿no? eso nunca, porque sentía que me iban a juzgar, sentía que me daba pena. Ok. Entonces, mi papá, si me servía a las 12:50, yo tenía que esperar a que fuera a la 1 para poder bajar a comer. Porque si yo comía antes de 1, yo me engordaba. Subía más peso. Todo eso que tú me estás contando lo estás haciendo sin ningún tipo de apoyo profesional. O sea, simplemente tú gestionando como tú crees y piensas que es la mejor manera de tener una dieta o de hacer ejercicio. Sí. Que son básicamente las características, signos y síntomas que comparten los TCA. Okay. Todo esto. O sea, no se dejan guiar de alguien que realmente no, sepa. O sea, empiezan a hacer el ejercicio, empiezan a hacer todas estas dietas sin consultarlo, o sea, empiezan a accederse en todo ello. Bueno, ¿y tú en algún momento pudiste tener alguna relación, o sea, con un hombre, un novio que pudiste comenzar una relación con alguien o no? Sí, pero fue horrible porque esa persona era más inestable que yo. Entonces como que me dio COVID a mí, esa persona me dejó y me cambió por otra. Literal. O sea, fue como que terminamos y a los 2 días feliz semana, mi amor. Y yo, ok.
¿En serio? Yo quedé como payasa. O sea, eso fue lo que desató mi ansiedad. O sea, cabe aclarar que yo sufro de ansiedad de que tengo como 7 años. Ok. Entonces, como que eso fue lo que desató. Era un chico de tu edad. Era menor, que es lo peor, tenía como. O sea, un año menor. Un año menor. Sí. Entonces, yo me empezaba a racuñar. Él también tenía un montón de trastornos, ¿verdad? No. O sea, que Él era- estamos hablando aquí de una comorbilidad. Gisela, pues, nos cuenta que tenía ansiedad. que como- O sea, es como el conjunto de varios Una licuadora y trastornos. metes ahí todo lo que puede. Sí, Uno como- tiene. Sale ella. Sí, que Puede ser. Sí, que sí. Eso es. Entonces, ya ahí no. O sea, ya no tenía hambre. Solo. ¿Por qué no? Ok. Entonces me empezaba a enterrar las uñas. Ajá. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y sentía que. O sea, que yo no era suficiente. Entonces, yo me acuerdo que todos los domingos, desde 2020, mis papás hacían asados todos los domingos y los vendían. Entonces yo todos los domingos me estaba feliz, ay, hoy hay asado, hoy hay asado. Entonces, ese otro domingo, al otro día yo, mami, estoy triste, no me hagas asado. Y ahí fue cuando yo como que, está bien, porque, o sea, Claro, yo no tú eras faltaba feliz un con el asado de asado, mis claro. papás. O sea, era como que los momentos felices que yo tenía a pesar de la locura que había en mi cabeza. Ok. O sea, no es locura, pero ajá, el problemita que tenía en mi cabeza. Claro. Entonces, yo le comenté a mi mamá como que todo solo son etapas, no sé qué. Y yo, no me entiendes, es lo peor. O sea, porque sentía que me minimizaba cuando no era así, cuando es verdad, solo son etapas. O sea, simplemente es alguien estable y muchas veces me dijo como que muchas veces te van a tocar personas así. Estamos ¿Cuánta hablando razón de lo que tenía? te sucedió con el chico. Sí. Entonces ahí ya yo se supone que estaba mejor. Estaba mejor, normal. Pero ahí ya no era, tenía ansiedad, o sea, ya ahí era como que la ansiedad y no comía y me la pasaba temblando y llorando. Pero mis papás nunca se enteraron de eso. Ok. Nunca se enteraron de cuando yo me enterraba las uñas, nunca se enteraron de cuando yo temblaba y lloraba y no podía respirar. Porque Gisela, tú fuiste diagnosticada con ansiedad. hace poquito, hace como un año, que fui al psicólogo. O sea, fue como una mezcla de los dos. Es como que, efectivamente tienes ansiedad. Y yo, gracias. Yo sabía. Una pregunta, Tatiana. Estas cosas tienen una solución, o sea, como las personas se curan, o una persona aprende a vivir con ansiedad para toda la vida, o es algo que... Sí, o sea, la ansiedad surge como algo, es algo normativo que nos puede dar, o sea, nosotros podemos estar ansiosos frente a una situación, pero debemos tener mecanismos de afrontamiento frente a ello. Yo personalmente, a mí no me gusta encasillar mucho a mis pacientes dentro de un diagnóstico, sino que ir trabajando como problemas de lo que está actualmente, lo que le está ocasionando, e ir trabajando frente a ello, o sea, ir trabajando con ese problema, porque lo que sucede es que muchas veces las personas como que se meten en ese diagnóstico, tengo ansiedad, tengo así, y se empiezan a comportar de esa manera. Y puede que en el momento esté pasando por una situación que le haya generado esa ansiedad, pero la persona se encasilla y cree que no puede cambiar y se queda así siempre. Bueno, ahora te hago una pregunta. Si tú tienes que decirle algo a algunos adolescentes que estén pasando por eso, ¿qué le podrías decir? O sea, ¿qué fue lo que sucedió, algunas cosas positivas que sucedieron en tu vida para poder salir de esto? Como que uno tiene que darse o sea, uno tiene que darse la oportunidad de sentir o de sentarnos y decirnos como que, bueno, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal en mí, sin importar lo que dice mi mamá, sin importar lo que dice mi papá. Obviamente lo dicen por bien, pero como que muchas veces uno tiene que saber lo que uno quiere o quién quiere ser, sin importar lo que digan los demás. Es tan importante en la etapa de la adolescencia. Yo siento que todos los problemas que un adolescente se enmarca son problemas que los ven muy grandes cuando no lo son. O sea, digamos, mis amigos no me quieren. Sí, pero tienes 14 años, vas a tener toda una vida para tener amigos. No me veo bien. Sí, pero
eres un adolescente, ¿por qué no te preocupas por aprender, por desarrollarte, por que te vaya bien en el colegio o aprender algún oficio, lo que sea? Muchas cosas que creo que los adolescentes piensan que es el fin del mundo, ¿ya? Yo no sé si es tan sencillo como tal, pero creería yo que este proceso de crecimiento debería, muchas veces cuando tú dices de minimizar mis problemas, y tú decías, porque de pronto sí eran pequeños y yo los volvía mucho más grandes, yo siento que la vida tiene las etapas que uno debe de pasar, pero en la adolescencia creo que las personas deberían de tratar de disfrutar más la vida y de preocuparse menos. Creo que las preocupaciones vienen después realmente, ¿verdad? El problema como tal viene cuando uno crece y tiene que enfrentar la vida, y en la adolescencia, bueno, no soy un testigo, o sea, digamos que en mi proceso no tuve tantas circunstancias, pero ¿en qué momento? O sea, ¿tú piensas que ya en estos momentos ya saliste del tema? No. O sea, Vamos problema a problema. ok. ¿Comes bien? No. No comes bien todavía. ¿Por qué es comer bien Las 3 comidas al día. las 3 comidas al día? ¿Cuál no comes? Ni el desayuno ni la cena. No comes ni desayuno ni cena. ¿Y en el almuerzo qué comes? Lo que hagan en mi casa. Lo que hagan en tu casa. Un almuerzo tradicional normal. Sí, o sea, pero como muy poquito. Comes O muy sea, poquito. si me sirven una porción de arroz, me como la mitad. Y si me sirven pollo, tiene que ser, como me gusta a mí, si no, como, tiene que ser pollo asado. Bueno, ¿En pechuga este asada. momento estás conforme con tu peso? Con mi peso como tal, no sé por qué. No me peso hace un año, pero con mi cuerpo, ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Estás conforme? a veces. Hay días de días. Hay días en los que yo digo, ¿qué está pasando? En los que me pongo a ver las fotos y yo, ay, qué ternurita. Me gustaría volver a estar así, pero después digo como que, no. O sea, como que hay días. ¿Pero lo ves como un problema? O sea, por lo menos yo me miro en el espejo y yo digo, Jonathan, estás 2 kilos por encima del peso que deberías estar. Ah, pero ya habrá tiempo de adelgazar. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, Sí. eso es algo que uno ve como que uno desearía, pero tampoco es que sea un problema. Es que bueno, a veces, por lo que cuando yo voy a entrar en mi día, yo me inflamo de una manera horrible. O sea, yo subo como 3 kilos. Ok. Entonces, como que ahí sí, cuando quiero hacer ejercicio, empiezo a llorar porque me estoy viendo gorda otra vez. Pero yo sigo sintiendo que yo me veo de otra forma en el espejo. ¿Tú todavía percibes que hay un Sí, problema de como cómo que es la imagen tuya veo real? mi cintura, o sea, veo mi cintura como está, pero las piernas me las sigo viendo súper gruesas. La cara me la sigo viendo súper gruesa. O el cabello me lo sigo viendo súper Hay un feo. tema de aceptación, ¿no? En última. Sí. Pero llegó un momento en el que yo sí me acepté tal y como soy. Pero en estos últimos meses yo pasé por cierto tipo, o sea, ciertas experiencias que me hicieron como volver a replantearme como que qué era lo que yo quería. O sea, como que, digamos que enero y febrero fueron los meses en los que yo me sentía horrible con mi cuerpo. Marzo y abril en los que me sentía mal emocionalmente. Mayo, junio y julio fueron los meses en los que yo como que por fin no, junio, julio y mayo fue una mezcla de los 3. La palabra que dijiste de los 3. ¿Y tú no crees que tú necesitas un acompañamiento terapéutico permanente? Sí, pero... O sea, ¿Cuál es el pero? yo iba al psicólogo de la universidad, pero como que me aburrí. O sea, me daba pereza porque... ¿Pero no te gusta charlar con alguien acerca de Sí. tus problemas? O sea, Sí, es cool. como que mira, tal, alguien que te Si entiende y que cuentas no con te una red de juzgue. apoyo. Si cuentas con red de apoyo cercana a ti, tienes amigos. Pues sí, mi mejor amiga y mi hermana, mis 2 hermanos. Porque mis papás son como que ellos no creen mucho en la salud mental. Es como que ir al psicólogo, o sea, como decirles a ellos, voy a ir al psicólogo, ¿Creen que estás loca, qué? o sea, como que tengo que pedirle ayuda a Dios. Y yo soy full creyente a Dios. Pero, como que siento que también necesito como ayuda a veces. Yo también pensaría igual, Sí, como sobre que todo porque ayuda. es que uno, yo he tenido terapia y la verdad no es porque estoy loco ni nada, simplemente es algo que es muy funcional para uno poder entender lo que está sucediendo con alguien que entiende también lo que te puede estar pasando. Parece que es un espacio en donde tú te refugias y puedes ayudar a que tú crezcas correctamente en la parte emocional. Yo pensaría, y yo se lo recomiendo mucho a la gente, si tienen problemas, e incluso si no los tienen, también pueden tener unas charlas con los psicólogos
para poder explorar. Muchas veces nosotros no conocemos ni siquiera lo que nos está sucediendo. Y el psicólogo nos lo muestra como que es algo, de pronto puede ser algo normal. Sí, de hecho me ha pasado mucho porque hay momentos en los que yo simplemente estoy triste y digo, estoy triste. ¿Por qué? No sé, pero estoy triste. Estoy triste y punto. Pero como que en este último mes yo he estado full a punto de otra vez caer en el problema. Porque en agosto me voy con mi familia para la playa, entonces para mí tengo que tener el cuerpo perfecto. O sea, como que a veces como que si me veo gorda, si no sé qué. ¿Ya en este momento es por los chicos o hay otra razón? ¿O esa es la excusa y es solo por ti? Por sentirme bien conmigo, porque antes sí era por los hombres, pero ya como que me da igual. O sea, ya como que en estos días, de hecho se lo decía un amigo como que, ¿tú crees que porque fulanita me trató así, yo tengo que dejar de ser lo buena que soy? Porque se supone que la persona que es para mí ¿Has tenido novio después de eso? no cuentan como No cuentan como novio. O sea, sí, pero no. Han sido malas experiencias. Han sido malas experiencias. Como que ¿Y también sabes que esas malas experiencias son normales Sí, o obvio. piensas que al principio me que quería los como hombres son dar un malos y vaso de agua. terribles y todo eso? Pues yo soy la principal hater de los hombres, pero no es por... O sea, es como que todos los días digo odio a los hombres. Ok. Pero les creo las mentiras. No, mentira. Digo como que odio a los hombres, pero yo sé que no todos los hombres son malos. Ajá. O sea, a mí... Ellos también tienen etapas, ¿sabes? Sí, obvio. Y también tienen todos sus procesos y Y todo como que el tampoco es mi culpa la manera en la que se comportan. Ajá. Porque como que yo sé que yo hago las cosas bien. Claro, Entonces como que si tú me fallas, es tu problema. tu problema. O sea, no soy yo la que pierde. Total. Así de fácil. Entonces como que el tema de los hombres ha sido full difícil porque pocos son... a mí se me nota mucho como lo influenciable que puedo ser. Ajá. Entonces, siempre como a los 16, 17, yo bueno, acabo de cumplir 18, pero cuando apenas estaba cumpliendo 17, me caían mucho los tipos mayores. Ok. Y yo, ay, genial, me está cayendo un man de 25. Cuando realmente era como porque me veían muy influenciable, porque me veían como Manejable, plastilina. sí, sí. Pero eso es lo que tú crees. pues... Pero te Y lo he sucedieron comprobado algunas experiencias veces. muy negativas, o sea, Pues una vez me dijeron, ay, pero que ahorita te veías delgada. Y perdí 4 kilos en 5 días. Porque me sentía demasiado mal. Y no como por sentirme aceptada, sino como que en esos momentos estaba como que tan inestable, pero tan inestable. Y que me pesé y dije, ¿cuánto peso? 55. Bueno, quiero pesar 50. Entonces me puse ejercicio. De hecho, ese tiempo no fui a la universidad. O sea, yo no sé cómo no me tiré el primer semestre. okay. Yo no fui a la universidad, me la pasaba haciendo ejercicio. Pero después fue como que, son etapas, o sea, ¿qué me pasa? Y así y lo volví a subir. O sea, Ok. como que sigo estando en 55. Yo siento que en estos momentos estoy como en 53. 53 porque Ok. ya conozco mi cuerpo. ¿Y algunas de tus amigas tienen relaciones bonitas con sus novios? ¿Hombres que tú consideres que son buenos? ¿O tú no ves a nadie de servicio por el resto de alrededor? Pues, digamos que no. O sea, he conocido relaciones bonitas, pero así como son bonitas, También tienen sus momentos malos. o sea, como que el problema es el hombre. El problema es el hombre. No, sí, sí. O sea, como Normalmente que, nosotros somos el tema. que yo digo, qué relación tan linda. 2 minutos después, fulanito solicitado seguirte. Ay, hola, ¿qué haces? Y yo, Claro, sí. hombres. Total. Y ahí es cuando yo digo, si es para eso, yo no quiero una relación. Claro. O sea, Para porque que te engañen y todo. en estos momentos, como que yo ya me he logrado un poquito más aceptar mi cuerpo. Como que ya sé que soy bonita, que soy buena persona, que como que soy una persona centrada. O sea, como que ya sé lo que merezco y lo que no merezco. Entonces yo digo como que yo no necesito en estos momentos a alguien que me haga sentir mal. Y yo sé que puede que me llegue una persona que me haga sentir bien, pero yo sé que yo no estoy lista para esa persona porque me falta mucho, o sea, me falta demasiado por curar hablando del pasado. Obviamente voy a seguir viviendo y viviendo cosas, pero hablando como del problema alimenticio principalmente, yo tengo bastantes cosas que curar, que sanar, porque primero, o sea, comenzando con comer bien.
Porque yo Claro. no como no porque, ay, voy a engordar, siento culpa, sino porque no me da hambre. Que de hecho, ahorita estaba hablando con mi mamá que le dije como que, mami, ¿tú te acuerdas cuando yo vomitaba? Ella no sabía ya, tú vomitabas, y yo, ¿te acuerdas, mami? Y así sí, me acuerdo. Claro. Y yo le dije, tú sabes que el día de mi cumpleaños comí demasiado. Bueno, mami, cuando fui a almorzar me dieron muchísimas ganas de vomitar. Y obviamente no vomité, pero no aguantaba y no aguantaba y estaba que me iba para el baño y vomitaba, pero era como porque sentía mucha llenura. Ajá. Yo no había comido tanto, o sea, me comí medio pudín, pero eso no es mucho. O sea, Ok. como que sí había comido, pero yo decía, mi cuerpo no está acostumbrado a tanta comida y como que tampoco quiero obligarme a comer bastante, porque siento que sería peor. ¿Y has ido al médico? ¿Te has hecho estudios? No, tengo es eso muy pensado. Eso es importante. Yo porque siento que hay una parte, una falta total Sí. del acompañamiento profesional. Ay, ojalá mis papás vean esto, papi, llévame al psicólogo. No, claro. Claro que No. Súper importante lo del psicólogo, súper importante lo del nutricionista, súper importante lo del profesional en el ejercicio, súper importante todo. Uno tiene que tener una voz que le explique a uno cómo es lo correcto que uno debe hacer, porque si no, de verdad que comienza uno a improvisar y eso se puede salir de control como te ha sucedido. Es que también pasa que yo tengo como muchos altos y bajos, pero no es como que un día estoy aquí y el otro día estoy aquí, sino que un día estoy aquí, el otro día estoy arriba y después estoy Ajá. abajo y me quedo 2 semanas ahí. Entonces es como que yo puedo ir al psicólogo, estoy viendo al psicólogo de la universidad y yo, ay, Ade, mira esto y lo otro. Como que, ay, me alegra mucho verte así. Pero como que a las 2 semanas cuando no volvía era porque me sentía mal, porque tenía mucha ansiedad, porque no sabía qué hacer, porque no sabía cómo reaccionar a las cosas. Pero hay cosas que te hacen sentir bien, o sea, por lo menos que te distraen de los pensamientos negativos, Sí, hobbies, obvio. no sé, cosas que te gusta aprender, Sí, de hecho sí, o sea, como que deporte. he logrado como conocer y recordar las cosas que me gustan y ha sido como bacano porque en estos tiempos estoy como que pasando full tiempo conmigo porque una vez me dijeron, es que tú no sabes estar sola y me puse a hacer la prueba para ver si era que no sabía estar sola o no quería estar sola y descubrí que era que yo no quería estar sola porque sí sé estar sola. Ok. Y yo lloraba y yo como que, ¿qué pasa? O sea, yo no necesito, no quiero a nadie, pero no sé. Y muchas veces llegué a decir como que es que yo no sé estar sola, solamente porque tal persona me lo había dicho. Ahora, yo te digo O sea, algo. no me conocía nada. Hay una lectura como tal en las personas con las que uno se rodea. Y eso es buen juicio, en donde muchas veces nos rodeamos de personas que son muy superficiales y que yo te digo, mira, las personas que normalmente hablan de dinero, hablan de marcas, hablan de cosas así muy superficiales, realmente poco te pueden llegar a ayudar en un proceso emocional en donde te brinden a ti un acompañamiento real, porque siempre te van a juzgar muy por cómo vistes, por cómo te veas, por cuánto dinero tengas, por a dónde vas, sí, o sea, eso es algo, es una lectura. No significa que realmente uno tenga que tachar a todas las personas del entorno de uno como malas, pero uno debe saber quién es quién. Ya. De Entonces hecho, muchas veces te puedes refugiar en personas que tú les veas que tienen un pensamiento un pensamiento y unas emociones bastante. No puedo decir que sean humildes, no sé cuál es la palabra realmente, pero alguien que te quiera de verdad, por ¿sí? cómo soy. Por cómo tú eres. Alguien con el que tú puedas hacer una amistad y que esa amistad sea real y no por tu apariencia, no por tus gustos, sino alguien de verdad. Y creo yo que las personas, que eso se consigue cuando uno se aleja de todas las cosas superficiales, como la apariencia, como el dinero. Cuando uno se aleja, no te estoy hablando que tú te alejes realmente, o sea, que te quieras ver mal o que quieras convertirte en una persona increíblemente humilde, no. Cuando yo digo que uno se aleja de esas cosas, es porque comienza a entender a algunas personas que sabe que no le importa eso. Mira, yo sé que a esta persona no le importa. Y eso es muy sencillo, porque tú llegas, coges una amiga y le dices, vamos a tomarnos un café. Y esa persona te dice, tiene que ser en Starbucks. Entonces tú dices,
bueno, ya, no es que sea mala, no hay que recriminar ni nada, pero hay otras personas que uno dice, mira, te puedo hacer, vamos a tomarnos un café en mi casa, o mira que aquí hay un puestecito donde venden, te estoy hablando de un café y sé, de pronto no tomas ni café. Pero lo que te quiero decir es que hay maneras de tú comenzar a evaluar si una persona de pronto, cuando la estás conociendo, hay muchas personas que no se sientan a comer en sitios que no sean súper top y que no lo podrían hacer en un lugar humilde, porque hay personas que lo pueden hacer en un lugar humilde y lo pueden hacer en un lugar top y no tiene distinción. O hay otras personas que llegas tú y te estás viendo súper increíble, estoy en mi mejor momento, y tú ves que tu amiga está juzgando a alguien porque está sobrepeso. Tienes que evidenciar eso. Y de esa chica tengo que alejarme de ella porque no es una buena, o por lo menos está equivocada. Y tú no eres la persona como tal que estás capacitada para hacerle ver su equivocación. De pronto te mezclas con eso y te contaminas. Yo siento que hay manera de rodearse bien, de personas bien. Y con los hombres también lo mismo. Muchas veces vamos al más popular, al tipo más tal, y ese resulta complicado. Pero hay otros chicos que tienen un pensamiento, una forma de ser que tú dices, ve, este muchacho, no sé, te voy a decir como sale de clases y se va a la biblioteca, o va y hace ejercicio, es una persona que no le gusta, que cuando hay un plan X no lo toma. Entonces tú dices, ¿y si comienzo a mirar otro tipo de hombres, qué pasaría? Me molestan full con eso. ¿Sí? De que yo me quejo full de que, de que los malos son malos conmigo. Pero yo, hay veces como que a ti te encanta la mala vida. Porque es que tienes un patrón de lo mismo, o sea, lo mismo con lo mismo. Es que tú puedes tener un catálogo de un estudioso, un man de casa, no sé qué, pero te va a gustar el fiestero, el perro, el todo lo malo. Ese es el que te va a gustar porque ese es el que te va a hacer sufrir. Y yo, chanfle. Y me hizo, o sea, eso a mí me hizo caer en cuenta muchas cosas porque lo mismo que me dijiste tú me lo dijo mi mejor amigo hace como un mes. Me dijo que tú tienes que aprender a escoger a las personas con las que andas. Claro. Y eso hizo que yo me alejara de todo el mundo. Me alejé de todo el mundo y empecé como a sacar lo bueno y lo malo. Y como que me volví a acercar a las personas que creo en mi vida. A las que no, literalmente las gusté. Y sé que esto, o sea, que no fue lo más sano posible, pero como que si esas personas nunca pensaron en mi salud mental, como que en estos momentos yo sí voy a pensar en mi salud mental. O sea, que me quieren en su vida, que hagan lo posible para que yo esté. Bueno, eso que dices sobre la selección de las amistades, yo te digo que la verdad uno puede tener clasificadas a las personas porque no puede entender de que no existen, hay un entorno de vida grande y hay personas que se comportan muchas veces equivocados. Yo nunca digo que son malas personas, sino personas que están equivocadas. En algún momento despertarán y cambiarán y algo les detonará que se conviertan, o sea, que dejen de tener ese comportamiento erróneo. Pero uno debe de saber de qué me sirve cada persona, o sea, sí, o sea, exacto, cómo lo estoy clasificando. Y con el tema de los hombres, sí tienes que tener especial atención con eso. Porque hay hombres muy buenos, ¿sabes? Pero a esos hombres muy buenos, las chicas los rechazan. Yo siento que el patrón atractivo, o sea, la parte atractiva de los hombres es esa que el rudo, que el malo, eso yo creo que no conviene, ¿sabes? Muchas veces puedes iniciar una relación muy bonita con una persona que sabes que de pronto físicamente ni siquiera puede ser muy atractivo, pero tiene un corazón muy bonito y que seguramente puedes darle la oportunidad y te ven con él y muchas personas te pueden decir, ¿tú qué haces con él? Pero nada, es tu vida, tú tienes que buscar lo mejor para ti, que es lo que más funcional es, y si hay una persona que te alegra el corazón, mira, que se puede amar a cualquiera, o sea, es posible hacerlo y ya la vida en compañía es mejor, eso sí es verdad. Entonces, bueno, creo que la charla hasta ahora ha sido, hasta hoy, yo creo que ya pasa mañana. La charla ha sido muy buena, creo que ha sido entretenida y te agradezco mucho por venir a contar esta experiencia. Espero que todos la hayan disfrutado. No sé si tengas algo para decirle a toda la gente que nos vio.
Y que no esperen a llegar al punto al que llegué yo. O sea, como que busquen ayuda, porque en serio, es agobiante vivir pegada a una báscula. Es agobiante vivir pegada a una persona. Es agobiante vivir pegado a un hombre. Es súper horrible sentir que a uno lo minimizan y que todos son etapas. Todos son momentos, todos son etapas y todo pasa por algo. Ok, vale. Tatiana. Bueno, Gisela, de verdad, muchas gracias por tener el coraje de contar tu historia. La verdad no es nada fácil hablar sobre unos temas que suelen ser muy privados. Te recomendaría mucho de verdad que hables con tus padres, que hables con tu red de apoyo para que puedas iniciar terapia, para que puedas asistir al médico y puedas iniciar tratamiento cuanto antes. Ellos lo van a ver, así que ya saben. Llévenme. Bueno, no se lo pierdan en el podcast de... Bueno, también se suscriben. Ya saben, si la han pasado bien, si se entretuvieron, si realmente el contenido que estamos creando es un contenido de valor para ustedes, agradecemos mucho que se suscriban al canal y cualquier cosa que tengan que comentar, que cualquier aporte que nos puedan dar, pues la verdad también es bien recibido. Entonces, bueno, hasta luego, que estén bien. Chao. Bye.